En 1687, Newton aseguraba en sus Principios matemáticos de filosofía natural que una esfera de hierro al rojo vivo igual a nuestra Tierra, es decir, de unos 12.000 kilómetros de diámetro, apenas se enfriaría en 4 millones de días, es decir, unos 50.000 años, y añadía que el enfriamiento podría ser más lento, invitando a que se investigara por medio de experimentos la proporción verdadera. En la actualidad, los geólogos han elevado a miles de millones de años el cálculo de Newton, pero la genialidad de este fue idear un método de estudio de la formación de los planetas a partir de su propio calor residual, o si se quiere, de su ritmo de enfriamiento. Un calor residual que en la Tierra se manifiesta a través de fenómenos naturales como los volcanes, los géiseres, las fumarolas o los manantiales de agua caliente. Pero estas manifestaciones naturales del calor interno del planeta no fueron interpretadas por el hombre de forma científica hasta una época reciente. En la antigüedad, fueron considerados generalmente manifestaciones de dioses malignos que habitaban en las profundidades de la Tierra, donde se localizaban además terribles y ardientes moradas infernales. La literatura universal, por su parte, imaginó también con distinta fortuna escenarios insondables en las entrañas del globo. Y aunque la geología ha extendido la idea de que el calor de la Tierra es un antiguo legado del Sol, se mantienen vivas en algunos pueblos primitivos las creencias en exóticos abismos llameantes. La Tierra es bastante más antigua de lo que había supuesto Newton, es de 4.500 millones de años aproximadamente de existencia, y este calor es el resultado de, fundamentalmente, hay varias fuentes, pero fundamentalmente de la desintegración de sustancias radioactivas que están concentradas, casi todas ellas, en la corteza de la Tierra. Principalmente son uranio, el torio y uno de los isótopos del potasio, el potasio 40, que al desintegrarse emiten cantidades mínimas, muy pequeñas de calor, pero que en un espesor muy grande de un material mal conductor del calor, hacen de que la temperatura crezca aproximadamente en promedio unos 3 grados cada 100 metros. Y esto es la explicación universalmente admitida hoy, aunque hay otras causas locales y hay desplazamiento de fluidos en el interior de la Tierra que hacen que esta distribución térmica cambie de un lugar a otro. A pesar del terror que despertaron desde siempre y hasta ahora las manifestaciones más virulentas del calor terrestre, como son los volcanes, lo cierto es que el hombre primitivo no dudó en aprovecharse de los fenómenos termales más benignos. Las antiguas culturas llegaron a la conclusión de que las aguas termales poseían propiedades curativas y profilácticas, e iniciaron la primera industria derivada del calor de la Tierra, la balneología. Una industria que floreció en los días del Imperio Romano, donde las termas no solo tenían el valor de lugares de higiene y salud, sino también el de lugar de reunión e intercambio social. Y fueron los romanos los que extendieron por el imperio, como tantas otras cosas, la afición a las aguas caldas, cálidas, y a sus técnicas de aprovechamiento. No quedaron en la península grandes construcciones termales de los romanos, pero sí escenarios significativos, como las termas romanas del balneario de Alamilla, en la provincia de Almería, donde se puede celebrar el nacimiento de una cultura, la de las aguas. En la época de bronce, el pueblo algar vivía a los alrededores del manantial. Lógicamente eso nos demuestra que lo utilizaba. Después pasaron otras civilizaciones como fueron los fenicios, los romanos, dejando restos, y últimamente los que más vestigios nos han dejado, por lo menos los que quedan, son de los árabes, que fueron los últimos que pasaron por aquí, excepto la época moderna. Las aguas del balneario de Sierra La Milla emanan a 58 grados de temperatura, son lógicamente hipertermales. Están indicadas contra cualquier enfermedad reumática, gotas, estrés, etcétera, otras muchas más. En 1984 se empezó la reconstrucción y se terminó en 1991.
La clientela que nos visita viene durante todo el año, aprovechando, sobre todo en invierno, aprovechando las bondades del clima de Almería, donde no hay invierno. Quedó también atestiguado en lengua latina el carácter sagrado que tenían estas fuentes y manantiales. En las burgas de Ourense se encontró un ara votiva romana en la que se puede leer: Calpurnia Habana a Eboso cumplió gustosa el voto que hiciera bajo la inspiración de un sueño a las ninfas de las aguas. Esta Calpurnia Habana es la primera aficionada a los baños termales de que tenemos noticia histórica. Y en el balneario Dávila, en Caldas de Reis, Pontevedra, al pie de la vía romana 19 Lugo-Braga, se conserva una emocionante piedra votiva en la que un enfermo llamado Adalus le agradece al dios Edobio su curación. El prestigioso etnógrafo Bouzabrey relacionó el tesoro y los vasos de oro hallados en las proximidades de las urgencias termales de Caldas de Reis con ritos religiosos que tendrían lugar en estos manantiales. Algunos historiadores han localizado estaciones termales cuya virtud curativa era objeto de ofrendas en los tiempos neolíticos y de la primera edad del bronce. Su sacralidad es, pues, anterior a la romanización y le va a sobrevivir mucho tiempo. La importancia de las aguas se remonta a época prehistórica porque tenemos muy bien documentadas en buena parte de la Europa, sobre todo de la Europa atlántica, una serie de atenciones o de manifestaciones relacionadas con el agua por ese ámbito misterioso, ese ámbito relacionado también con el tránsito a la otra vida que tienen las aguas. Así, en la edad del bronce, en la edad del hierro, tenemos ofrendas de armas a las aguas, tenemos manifestaciones de cultos a las aguas, aunque no tanto a las aguas en sí mismo como a las divinidades que se localizan o que se sitúan en las aguas o que tienen relación con las aguas. Esto, en época romana, va a reconvertirse porque, si bien continúan las dedicaciones a divinidades acuáticas, podríamos citar los ejemplos de Neptuno o de las ninfas, también es verdad que los romanos le buscan una aplicación enormemente práctica a las aguas. Es la utilización de las aguas, de todo tipo de aguas, en las termas y particularmente las aguas calientes. Los romanos utilizan los manantiales termales para sus grandes instalaciones balnearias y cuando no tienen un agua caliente natural lo que hacen es calentarla por una serie de instalaciones como los hipocaustos, porque las termas juegan un papel sanitario, un papel higiénico, pero también un papel lúdico y sobre todo de relación social y política muy importante en época del Imperio. Después, con la cristianización, el cristianismo lo que va a hacer es sacralizar, desde el punto de vista cristiano, algunos elementos relacionados con las aguas, algunos cultos relacionados con las aguas. Y no hay que olvidar que el bautismo y otro tipo de ritos cristianos tienen también por el medio la utilización del agua. Tanto que en textos del cristianismo primitivo como los de San Martín, arzobispo de Braga, se describen y condenan prácticas del culto hídrico en el noroeste peninsular. Y fueron tan difíciles de desarraigar que finalmente la Iglesia decidió cristianizar los manantiales, dando lugar, entre otros, a esos santuarios conocidos como aguas santas. Y es que las propiedades de las aguas fueron consideradas como manifestaciones de poderes sobrenaturales. Quizás por eso el arquitecto Antonio Palacios levantó en Mondariz una arquitectura clásica, como un templo antiguo, para la Buvette, el lugar sagrado donde brota el agua. La Buvette es el edificio del balneario que cubre el manantial, el lugar del rito, el lugar en donde se produce la curación, la regeneración que se va a buscar. Puede estar o no presente en una estación termal y puede adoptar diferentes configuraciones o tipos. Por ejemplo, aquí en Mondariz ha tomado el ejemplo del templo basado en el Panteón romano y a él se ha atenido Antonio Palacios. Puede adoptar muchas otras formas como la sala hipóstila de Marmolejo, un simple lugar a modo de salón con una galería en torno a las aguas donde la gente va a ver y a ser vista. Pero la apoteosis